Muy interesante, muy brillante, como siempre. Nos ha dejado más tiempo para el resto de la mañana. La verdad es que, bueno, pues te has acomodado estupendamente al tiempo, incluso nos has dejado otros 10 o 15 minutos más. Bien, vamos a dar paso al siguiente conferenciante, que es Tomás Camacho. Tomás Camacho es médico especialista en análisis clínicos y es toxicólogo por la Universidad de Harvard, director del laboratorio Lema Bandín de Vigo, y la verdad es que yo le he oído en alguna conferencia y a mí, pues siempre lo tengo que decir así, me ha encantado, me ha divertido también, que es muy importante, y espero que después de esta conferencia pues también vosotros os divertáis y aprendáis también. Tomás, cuando quieras. Escape aquí. Vamos a pegar. Ah, eso es. Ahí va. Buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. Izaskun, Pablo, muchísimas gracias en nombre de Osalán. Bueno, siempre me hago la pregunta, que me invitan muchas veces y siempre que estoy dándola siempre digo, va a ser la última, pero la gente insiste y algo de onda. Yo antes de empezar tengo que comentarles una cosa. Este es un concepto que no tiene que ver con el tema de envejecimiento, pero es muy importante para esto y para otros aspectos. Pero hay un libro muy importante de James Reason, que es Error Humano, en donde explica la diferencia entre lo que es una sorpresa situacional y sorpresa fundamental. En el campo laboral esto es muy importante. El ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió en la energía nuclear. Ya saben que sorpresas situacionales habían sido las situaciones que se producían algunas veces en algunas centrales nucleares, pequeños incidentes, pero de no gran trascendencia. La sorpresa fundamental fue el accidente de Chernobyl. De pronto, la industria nuclear quedó estupefacta. ¿Cómo es posible que se produjese aquello? Estos dos conceptos es lo mismo que sorpresa y estupefacción. Bueno, en su libro James Reason pone un ejemplo mucho más prosaico. Dice que en una ocasión un compañero llegó a su casa y se encontró a su esposa en brazos de su amante y ella le dijo, me sorprendiste, y él le dijo, pues tú me has dejado estupefacto. Pues esa es la diferencia entre sorpresa situacional y fundamental. Bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Tiene que ver porque en el año 2009 estas dos personas, Lapham y Graeber, fueron nominadas con el Premio Nobel de Medicina por un descubrimiento excepcional. El descubrimiento es que en los cromosomas, en un extremo, esto que está aquí anotado en rojo, los cromosomas son como los cordones de los zapatos. Habrán observado que en los cordones de los zapatos siempre tenemos un plastiquito al final. Es precisamente para que no se deshilache. Pues los cromosomas tienen precisamente un extremo que le da protección a esa estructura proteica. Durante muchos años se pensó que simplemente era eso, protección contra el cromosoma. Bueno, hoy sabemos que eso que está en rojo es lo que dilucida desde el mismo momento de nuestro nacimiento los años que vamos a vivir. Son lo que se llama las telomerasas, los telómeros. A cada vez que una célula se replica, es decir, nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida una célula de la piel, en un momento determinado se descama, muere y vuelve a surgir otra célula. Pues cada vez que eso sucede, esas telomerasas, esos telómeros se van acortando. Y ahí es donde está marcado, teóricamente, los años que vamos a vivir. Si esto fuese así, tan sencillo, diríamos, bueno, hay análisis hoy para saber exactamente los telómeros que tenemos cada uno de nosotros y podríamos saber los años que nos vamos a vivir. Un 80, otro 90. Hay gente que tiene los telómeros muy cortos, son familias muy concretas y son gente que vive realmente poco. Pero hoy sabemos otra cosa más importante. Hoy sabemos, y esto ha sido una ruptura total en medicina, que nosotros enfermamos y morimos porque hay dos componentes, uno genético y otro ambiental.
Durante años, la genética, sobre todo desde que se desarrolló el genoma humano, se pensó que la genética era casi todo. Hoy sabemos que cuando una mujer tiene un cáncer de mama o con un cáncer de próstata, un varón, solo el 10 o un 20% a lo sumo es genética. El resto es ambiente, y eso es lo importante. Si ese es el ambiente, eso podemos modificarlo, factores como el tabaco. La genética poco podemos hacer. Y ahí está la clave. La clave de los factores que nos llevan al envejecimiento, a la enfermedad, radica ese 80% en factores ambientales. Todos estos que están aquí al lado, que no voy a citar, pero cuando hablo de radiación, que nadie piense que es radiación nuclear, no. La radiación ultravioleta a la que estamos expuestos, el estrés, obviamente, un factor fundamental. El estilo de vida. Yo vivo en Vigo, pues en Vigo aquí también sucede, es una zona, todo el Cantábrico es granito, hay muchísimo granito, pues el granito elimina radón. Y obviamente uranio. Eso son factores que contribuyen y es inevitable, es donde vivimos. Infecciones, si hoy un día una persona tiene una infección, eso produce una serie de radicales libres que tarde o temprano va a incidir a hacer que esos telómeros, que estaba programado uno, pues por ejemplo para vivir 80 años, esos factores ambientales contribuyen a que la vida se acorte. Bien, cuando hablo de drogas aquí en este aspecto no me refiero a drogas de abuso, me refiero a medicamentos normales. Por supuesto dieta y por supuesto la polución ambiental. Claro, uno vive donde vive. Y si ahora, ¿cuál es el factor más importante de cáncer de vejiga? Si uno está con anilinas, dirá, no, es que son las anilinas. En absoluto. El factor más importante del cáncer de vejiga es el tabaco y los hidrocarburos que respiramos cuando salimos a la calle. Bien, este es un ejemplo muy significativo. Ha salido en la prensa hace nada. Es un conductor de camión de Estados Unidos, de una zona donde hay una exposición solar muy importante, y fíjese en su lado izquierdo de la cara. La exposición solar durante todos los años de vida laboral, el factor no eran sus telómeros, era un factor ambiental, la radiación ultravioleta. Fíjense el envejecimiento que hay entre un lado y otro. Por tanto, el factor ambiental es muy importante, pero hay que tener cuidado. La genética es muy importante, pero la genética tiene un riesgo, sobre todo en el campo laboral. En el campo laboral existe el problema de que en un momento determinado podamos solicitar a un trabajador determinados genes. Los genes están protegidos por un principio constitucional, que es el derecho a la intimidad. Si a esto hay polémicas y hay muchos pleitos, por ejemplo los pilotos de American Airlines en este momento tienen una polémica porque la compañía les pide el gen de la protombina, el que predice si va a haber o no infarto. Sí, eso es importante, pero ¿qué es más importante para el infarto? La predisposición, ser diabético, hipertenso, vida sedentaria, obeso, etcétera, etcétera. Tienen en este momento un litigio. Por tanto, imagínense lo peligroso que podría ser que a todos nosotros en una empresa nos dijese, bueno, vamos a hacerle los telómeros porque así sabemos, esta persona va a fallecer a los 40 años, tiene previsto. Obviamente eso no puede ser. Bueno, para acabar con el tema genético pongo este ejemplo porque revela, es muy claro. Miren, en Estados Unidos hay dos tipos de ratones que físicamente son prácticamente idénticos. Es un Apodemus sylvaticus, pero unos se diferencian en su comportamiento. Uno se llama ratón de la pradera y otro ratón montés. El de la pradera tiene un comportamiento sexual especial. Es un ratón monógamo. A lo largo de su vida tiene una pareja y tiene sus camadas con esa pareja. El montés no, el montés se va con otra pareja continuamente y tiene múltiples camadas de diferentes parejas. Vamos, un pendón. ¿Qué es lo que hace que un ratón físicamente idéntico tenga un comportamiento sexual tan diferente? Se decidió hacer un análisis genético y se vio que hay un gen, el gen de la vasopresina, que tiene una mutación, el ratón montés diferente. Entonces se hizo un ratón transgénico y se inyectó en el ratón montés, el que tenía múltiples parejas, el gen del de la pradera. Y efectivamente se vio que su comportamiento sexual cambiaba, que se volvía más solícito con su pareja. Bueno, si lo trasladamos a términos humanos, vamos, que aunque no le juraba amor eterno, no se comportaba como una rata. Pero
¿Ustedes creen que esto un ratón cuyo cerebro está a 1 millón de años luz del cerebro de un humano puede trasladarse al humano? Hay que tener mucho cuidado con la genética. La genética aporta un 10, un 20%, es importante, pero el resto es el ambiente. Y aquí estamos hablando de envejecimiento y es la clave. En el ambiente está casi todo. Hace 3 años, además es ahora, nos reunimos en Washington, hay un grupo de gente y 2 personas lo lideran, el doctor Christopher Will, que es el director de la Agencia Internacional del Cáncer, y el doctor Rapaport de Berkeley, que han revolucionado. Dicen que nuestra vida realmente es como cuando vamos al cine y vemos el tráiler de otra película. Realmente los hechos importantes suceden en determinados fotogramas. Cuando uno envejece y cuando uno tiene un cáncer, no es por una exposición habitualmente, obviamente puede haber un accidente, una exposición accidental, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las veces es porque en determinado momento ha habido exposiciones que han ido sumándose y en un momento determinado se desequilibra nuestro organismo, los antioxidantes ceden y obviamente aumentan los radicales libres, que es de lo que vamos a hablar, y predomina el cáncer. Por eso estos factores casi todos son ambientales y aquí es donde podemos actuar. Miren, esto de los radicales libres tiene un título horroroso, porque cada vez que se habla radicales libres antioxidantes suena fatal, pero es lo más sencillo. Mire, todas las células de nuestro organismo tienen, llamémosle, el motor. El motor de las células es una estructura que se llama mitocondria, es la que nos da la energía a la célula. Eso se alimenta de oxígeno y ese oxígeno lo transforma en energía, en ATP, pero a costa siempre de algo, de liberar radicales libres. Esto es exactamente igual que hace un coche. Un coche, la mitocondria sería el motor, hace que el coche se mueva, pero el tubo de escape libera una contaminación ambiental pequeña, pero eso es también lo que hace la mitocondria. Esos radicales libres no son en absoluto negativos, son productos de desecho. Cuando tenemos poquitos es incluso bueno, porque esos radicales libres son los que hacen que continuamente ahora estamos expuestos a muchísimos gérmenes. Ahora nuestro organismo se está defendiendo de muchísimas bacterias, virus que han entrado en contacto esta misma mañana, y eso es gracias a los radicales libres. Los radicales libres, que suena así muy extraño, son derivados del oxígeno, y uno de ellos, solo voy a nombrar porque tampoco se trata, es peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Es decir, nuestro organismo produce agua oxigenada y eso es lo que hace, esos radicales libres, que elimine esas bacterias. Bien, tener radicales libres es normal, pero además el organismo se defiende perfectamente. Ha nacido con una parte genética, todos los que estamos aquí tenemos los 35.000 genes, y esos genes nos producen una serie de enzimas, la superóxidos mutasa, catalasa, glutatión y melatonina. Una melatonina, la hormona que nos induce el sueño, uno de los antioxidantes más maravillosos que existe. Esa es la razón por la que cuando disminuye la melatonina, sobre todo por turnos de noche, hay más cánceres. Bien, pero ahora de los que estamos aquí, si pongo simplemente catalasa, habrá uno que produzca el 100% y otro el 90%. Esa es la susceptibilidad individual de la parte genética, pero lo más importante de los antioxidantes es lo que aportamos nosotros, que casi siempre, obviamente, son los que vienen en la dieta: vitamina C, E, carotenoides y polifenoles, que son las moléculas suicidas. Estas moléculas, cuando uno en un desayuno, por ejemplo, toma una vitamina C, un zumo de naranja, por ejemplo, está aportando moléculas que ese día se van a suicidar, van a chocar contra los radicales libres nocivos y los van a eliminar. Eso sucede continuamente en nuestro organismo. Por eso es tan importante medidas preventivas que pueden parecer, antes mi anterior ponente lo citaba, importantísimas, una dieta en una empresa, una dieta sana. Nosotros tenemos una fortuna que a veces infravaloramos, que es la maravillosa dieta mediterránea. Esto a veces aquí se pierde el contexto, pero cuando uno va afuera se da cuenta de la importancia y de lo que significa tomar esto. Bien, pues vitamina C, vitamina E, como el aceite, que es fundamental. Por supuesto, toda la vitamina A, los carotenoides. La naturaleza ha diseñado los vegetales con color precisamente para defenderse de la oxidación. Y eso es lo que nos aporta a nosotros antioxidantes. Hagan la prueba con una manzana cuando lleguen a casa, córtenla.
Dejen las dos expuestas al sol, pero antes una parte simplemente échenle limón por encima. Verán qué pasa dentro de unas horas. La parte que han dejado, que le han echado limón, queda transparente, blanquita. La otra parte está totalmente en 3-4 horas oxidadas. Ese es el proceso de envejecimiento. Hay un día que los antioxidantes que aportamos ceden. ¿Por qué? Porque tenemos más radicales libres. Uno de los antioxidantes más maravillosos que existen, aparte de obviamente cebolla, ajo, que bueno, está muy bien, lo pongo como anécdota, pero lo aportamos en muchas dietas, es el tema del vino y la cerveza. El vino y la cerveza aportan mucha quercetina y resveratrol. Es uno de los antioxidantes más maravillosos que existe. Tanto es así que ahora ya hay pastillas que se compran hasta en el Corte Inglés. Cada pastilla me parece que vale €medio. Ahí compensa tomarse una cerveza en vez de la pastilla. Hace unos años fuimos, precisamente el resveratrol se hizo un congreso en el 2010 y bueno, fue una cosa curiosa porque fuimos un grupo de gente, claro, obviamente íbamos invitados, que íbamos a decir, cantando loas todo el mundo al resveratrol, pero hay un profesor que es un profesor de Harvard, que es una persona muy potente en el contexto mundial, que cuando subió a dar su ponencia terminó y dijo: señores, el mayor invento de la historia de la humanidad ha sido la cerveza. Bueno, la rueda también ha sido importante, pero no combina tan bien con el jamón. Desde entonces no lo han invitado, ni al resto tampoco. Bueno, pues miren, esto es lo que sucede en nuestra vida. Estos radicales libres que producen esas mitocondrias, hay veces que cuando estamos expuestos a tóxicos, radiación ionizante, estrés laboral, uno de los factores más importantes que genera más radicales libres, el organismo produce más radicales libres, más productos nocivos. Y si nosotros aportamos con nuestra dieta un número determinado de antioxidantes, pero no compensamos esos radicales libres, es cuando se produce el desequilibrio. Esto es lo que se llama estrés oxidativo. Cuando se desequilibra esta balanza es cuando aparece el cáncer o la enfermedad. Ustedes piensen simplemente, pongo un ejemplo para que se hagan una idea de que es un radical libre. Uno es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Hagan la prueba con agua oxigenada en un dedo, simplemente sano, no con una herida. Lo dejan durante unos minutos y verán, se oxidará y obviamente esas células van a descamarse, se mueren. Pues esto es lo que hace el organismo. Imagínense si tenemos muchos radicales libres y no tenemos mecanismos compensadores. Obviamente daña las células. Lo primero que va a dañar son los lípidos. Claro, todas las membranas de las células están llenas de lípidos. Proteínas. ¿Dónde está el ADN? Es más que una proteína. Y obviamente dentro de las proteínas, como digo, están los cromosomas y ahí está el ADN. Bien, lo primero que hace es que si uno aporta muchísimos radicales libres, si tiene muchos radicales libres, ¿qué es lo primero que va a dañar? La membrana lipídica de la membrana. Así que nuestras células mueren porque falla la membrana. Y así, esa es la razón por la que ahora vemos tantas enfermedades degenerativas. Miren, ustedes están observando, y probablemente desgraciadamente lo tengan en su contexto, gente con demencia, Alzheimer, esclerosis lateral progresiva, Parkinson, es decir, enfermedades que antes apenas se veían. El cerebro consume muchísimo oxígeno y tiene proporcionalmente muy pocos antioxidantes. Y está obviamente rodeado de una vaina de mielina, grasa. Por eso es especialmente susceptible a los radicales libres. Por eso hay tantas enfermedades cada vez neurodegenerativas, porque vivimos más, pero obviamente a expensas de que los radicales libres provoquen daño neurológico. Obviamente no voy a hablar de otras patologías. En todas las células los radicales libres la dañan. Esa es la razón por el de la aterosclerosis, del cáncer y básicamente del envejecimiento. Pongo algunos ejemplos: el Alzheimer, la esclerosis múltiple, que simplemente, esto suelen ser chicas habitualmente, mujeres que un día se despiertan y de pronto pues o están ciegas de un ojo o de pronto no pueden caminar. ¿Por qué? Porque una parte de la vaina de mielina se ha dañado. Es como si se produjese un cortocircuito en un sistema eléctrico. La esclerosis lateral progresiva, hace años es que nosotros no veíamos prácticamente esto y hoy desgraciadamente vemos incluso en nuestro contexto cercano. El tema de la aterosclerosis, que no es más que una oxidación de la pared. Imagínense, la grasa cuando se oxida se vuelve rancia. Pues esto sucede lo mismo dentro de la pared vascular. Y por supuesto,
la razón del cáncer es porque dentro de la célula está el ADN y si obviamente se daña con los radicales libres termina teniendo cáncer. Bien, ¿cuáles son los factores que nos provocan ese desequilibrio? Muchísimos. Y entre ellos está el trabajo, por supuesto, pero no es de los más importantes. La radiación ionizante, los vuelvo a repetir, las radiaciones ultravioleta, las exposiciones solares, contaminación ambiental, el humo del tabaco. Esto es fundamental. Hábitos alimenticios, drogas, medicamentos, ejercicio. Por supuesto, el ejercicio físico, y luego lo comentaré, el ejercicio físico moderado es muy bueno, el extenuante es fatal. Verán ejemplos ahora. Y por supuesto el trabajo. Un aspecto fundamental es el estrés laboral. Miren, en las condiciones ambientales la mayoría no se pueden evitar. Yo he puesto algún ejemplo de mi entorno. Granito, Porriño, uno de los sitios donde más granito se extrae. Pues si uno vive en Porriño, pues no puede evitar el granito, el uranio, el radón. Pues esos son factores ambientales que provocan ese desequilibrio y nada tienen que ver con el trabajo. La exposición solar, hábitos como es este, que antes obviamente no existía. Fíjense, esta campaña ha sido suspendida en Suecia porque esto es puro Photoshop y sin embargo incita a una exposición solar exagerada. ¿Por qué hay tanto cáncer de vejiga? Antes ponía el ejemplo. ¿Por las anilinas? No es el trabajo, es por la contaminación ambiental y sobre todo el tabaco. Hábitos como el tabaco muy negativos. Fíjense en las drogas, por ejemplo. Las drogas, hay una de las drogas, en concreto las anfetaminas, que son las que más deterioro físico cambia. Una persona que, casi todas en general, pero las anfetaminas en particular, producen un envejecimiento acelerado porque liberan muchísimos radicales libres. Incluso en América hay campañas que lo dicen todo. Nunca necesitarás un lápiz de labios. Bueno, saben que en América las anfetaminas, las metanfetaminas es la droga más abundante. Pero fíjense la importancia de los hábitos alimenticios y de los factores ambientales. Hay un estudio que es un estudio mítico. Los japoneses, la diferencia entre los japoneses y los americanos. Los japoneses tienen muy poquito cáncer de colon. Razón, toman mucho pescado. Y sin embargo tienen mucho cáncer de estómago. Razón, toman mucha sal. Y en América sucede lo contrario, hay mucho cáncer de colon, sobre todo carne a la brasa y cáncer de estómago menor. Bueno, pues si esto fuese un tema genético, cuando los japoneses migran a Estados Unidos no cambiaría, sin embargo cambia totalmente. Es decir, cuando los japoneses van a Estados Unidos tienen la misma incidencia que los americanos, es decir, casi todo está en el ambiente. Por supuesto, antes comentaba el ejercicio físico. El ejercicio físico es nefasto para los deportistas de alta competición. Hay dos deportes, no voy a entrar en detalles. Alguna vez me ha invitado la Federación Española de Ciclismo a hablar de este tema, pero el ciclismo es un deporte brutal, como el maratón. Es uno de los que más libera radicales libres. Ustedes lo ven. Es decir, ven un deportista de alta competición, un deportista de maratón y, avísame cuando... y su aspecto físico es mucho más envejecido que una persona de su misma edad. La razón, provocan muchísimos radicales libres porque hay un aumento de adrenalina y esa es la razón, hay un aumento, sobre todo lo que tienen es lo que llamamos reperfusión. Cuando están haciendo etapas interminables hay un momento que hay menos oxígeno, pero cuando descansan hay una reperfusión, el oxígeno vuelve bruscamente y es cuando libera muchísimos radicales libres. El montañismo es otro de los deportes más brutales que existen, porque cuando uno va a la montaña, hablo de montañismo de alta competición, en la montaña hay poco oxígeno, pero cuando vuelve a nivel del mar hay reperfusión y es lo que esa es la razón por la que también se liberan muchos radicales libres. Bueno, como anécdota, que obviamente esto no es estadística, pero es un ejemplo, ¿no? Cuando hace unos años 3 españoles en el Mundial de Helsinki habían ganado las 3 medallas, fíjense, el Diego García falleció, además creo que era por aquí, muy cerca, en un entrenamiento en el País Vasco, un chico con una miocardiopatía rimógena. ¿Por qué? Una de las razones es que los radicales libres en los deportistas son los que más provocan arritmias. Esto se ve también en las unidades, en las UCIs. Mire, en las UCI, si uno de nosotros tiene un infarto, lo llevan a la UCI, inmediatamente se le da la terapia, se recanaliza y de pronto cuando la sangre
vuelve a través de las coronarias al corazón, es decir, pues está, por decirlo de alguna forma, el tapón liberado, ese momento es muy peligroso, porque en ese momento, al entrar tanto flujo de sangre, tanto oxígeno, se liberan muchos radicales libres, y esos radicales libres provocan arritmia. Pues eso es lo que hace que en determinados deportistas, sobre todo en ejercicios extenuantes, otra cosa es el ejercicio moderado, eso sí que es muy sano, lo mismo que la dieta, pero el de alta competición no lo es. Y, por poner un ejemplo, hablaba por ver la interrelación, porque parece que estoy diciendo que el envejecimiento y todas las enfermedades no tiene nada que ver con el campo laboral. Sí que tiene que ver, el campo laboral también influye. Pongo un ejemplo simplemente, imagínese un fontanero que está en una casa y está pues arreglando en donde hay humedad. Bueno, pues en sitios donde hay humedad, en donde hay micotoxinas, hongos que ven ustedes simplemente a simple vista, si ese trabajador, ese fontanero es portador de hepatitis B sano, pues esa combinación es ideal para tener un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Bien, obviamente el factor laboral también influye. Pero hay un factor, y me quiero terminar con esto, es el factor del estrés. El estrés es fundamental, es uno de los factores que más radicales libres libera. Una es por el aumento de perfusión que provoca pues el tema de la adrenalina, y sobre todo el tema de la melatonina. La melatonina, ya he dicho que es la hormona de la noche, la hormona que a las 10, 11 de la noche se empieza a liberar y es la que hace que durmamos. Esa hormona es la que hace que por la noche todos los radicales libres, esos productos de desecho del organismo, se limpien. Si uno la pierde, nosotros trabajamos mucho con el tema de los pilotos y las azafatas, por ejemplo, es uno de los sitios en donde más incidencia de cáncer de mama existe entre azafatas, porque sobre todo en transoceánicos pierden el turno. Se ha considerado que el cáncer de mama en este momento ya es enfermedad profesional. Hay algunos países en donde trabajar un día, un turno de noche a la semana durante 30 años incrementa por 1,79 la probabilidad de tener un cáncer de mama. Por eso, en una élite sanitaria, como es el campo de la aviación, entre pilotos, porque les controlamos mucho, la media de los pilotos viven 3 años menos. Hay otras razones, pero hay mucho, hablo sobre todo de vuelos transoceánicos. Bien, el estrés es muy importante. Simplemente, no me gusta poner demasiadas estadísticas, pero hay las repercusiones del estrés laboral. Se dice que del 50-60% de las ausencias del trabajo tienen relación con el estrés, y que el segundo son los trastornos musculoesqueléticos. Esto es importantísimo. Yo siempre hago un pequeño curso y siempre suelo comentar una anécdota al final de semana, siempre relacionado con un cuadro, y he escogido Deadline de Kurt, porque pone una frase de Seal que dice: toda situación estresante deja una cicatriz indeleble y el organismo paga por su supervivencia haciéndose un poco más viejo. Mire, en Estados Unidos hay un protocolo que se aplica en el campo laboral y social, y se ha visto que uno de los factores que más induce a cáncer, que más radicales libres que provoca, aparte, es el estrés. Y cuando se ha cuantificado el estrés, se ha visto que hay situaciones personales. Una de ellas es tener un hijo drogadicto. Es uno de los factores, hay otros obviamente, pero uno de los factores más importantes en donde que genera, porque eso los radicales libres, eso se cuantifica, y el estrés obviamente ahora podemos cuantificarlo con adrenalina y con niveles de cortisol. Pues ese es uno de los factores más importantes. Por supuesto, en el campo laboral, imagínense, aparte del estrés y todas las situaciones de moving, etcétera, etcétera. Yo quiero terminar con un factor muy importante del campo del estrés, que es el tema del error humano. El error humano, lo he dicho al comienzo, que Jay Reason, ya saben que hay dos profesiones, medicina y aviación, que están llevando los protocolos de Jay Reason. Jay Reason ha cambiado totalmente el conocimiento de lo que es la psicosociología laboral. Nosotros siempre aplicamos la hipótesis del mundo justo, que es que alguien comete un error, él es el culpable. Por ejemplo, el accidente del Albia en Santiago, es el conductor, es torpe, es negligente, su única misión era frenar. Esa es la hipótesis del mundo justo. Esto en algunos países es llevado al extremo, el caso de Japón, en donde, porque uno llega a casa y puede tener presiones de ese tipo, incluso tiene en casa pues hay un factor que lo puede comentar. En Japón ni siquiera eso.
La gente considera que el trabajo y que si a alguien le echan la culpa en el trabajo, él estorbe. Bueno, pues Jane Reason cambió totalmente y ha aplicado en el mundo de la aviación lo que se llama análisis de sistema. Es decir, que no hay que buscar el culpable en la persona. Todos cometemos absolutamente todos errores. El hombre es por definición falible. Hay que buscar el cómo y por qué de los accidentes y poner las barreras defensivas. Él hizo un ejemplo que es afortunadísimo, que es la teoría del queso suizo. Dice que para que se produzca un accidente, si ustedes ahora tienen un queso Gruyère, intentan introducir un lápiz, no, por los agujeros es imposible. Bueno, pues los accidentes son así. Los accidentes, si cortan las lonchas, todos tienen agujeros. No hay ningún sistema perfecto. Todos tienen agujeros. Alguna defensa, algún agujero permite traspasar esa defensa. Bueno, pues cuando excepcionalmente todo se pone en línea es cuando surge el accidente. Pues en el campo del estrés es importantísimo. Hay que saber gestionar el error, porque esto conduce a muchísimo estrés. Solo pongo este ejemplo, lo que ocurrió en el accidente de Spanair. Para mucha gente dirá, hombre, qué torpes los pilotos. Salieron justo en cabecera de pista sin los flash desplegados. Efectivamente, se equivocaron. Hicieron unos errores, el chequeo falló, tal. Pero fue culpa de ellos, sí y no. Un ingeniero, 20 años antes, diseñó mal el sistema. Los errores suelen ser los errores latentes, los más problemáticos. 20 años antes se le ocurrió que alimentar con un solo fusible a dos alarmas, la de la sonda de temperatura y la alarma de los flaps. Ese día la mala fortuna hizo que la sonda de temperatura se estropeó. No tendría mayor importancia, iban a Canarias, pero vino el técnico, esto se lleva a revisión, no hay ningún problema. Hizo lo que marcaba el protocolo. Como la sonda seguía pitando, quitó el fusible y la sonda de temperatura dejó de sonar, pero al mismo tiempo también dejaba de sonar la de la alarma de los flaps. Y ese día la mala fortuna hizo que los pilotos se equivocasen y olvidasen poner los flaps. Así surgen los accidentes. Y esta es la teoría del queso suizo, la teoría del análisis de sistema. No se trata de buscar quién cometió el error, sino el cómo y el por qué para poner barreras defensivas. Esto se aplica en medicina y se aplica en medicina y en aviación. En medicina ahora lo están aplicando todos los hospitales en las UCIs. En este momento hay un protocolo que se llama SENSAR que se está haciendo. Bien, pues termino. Este es todo lo que conduce a estrés oxidativo, un montón de factores, y el envejecimiento es exactamente lo mismo. No es un factor, es múltiples. Y simplemente quería terminar con esta anécdota, un poco por romper. Esto es entre nosotros, ya me permito este pequeño cotilleo, ¿no? Sin problema. Esto como no nos oye nadie. Mire, yo estoy muy metido en el campo laboral y ya saben que el accidente de Air France, el 447, el que volaba de Brasil a París, bueno, hubo muchos errores latentes y activos, tal. Pero desde entonces los ingenieros aeronáuticos dicen que en realidad en un Airbus no deberían ir 3 pilotos. Ya saben que van 3, se intercambian cada 3 horas y media. Bueno, pues dicen que en realidad no deberían ir 3, que es suficiente con un piloto y un perro. El piloto única y exclusivamente para observar el panel de mandos y el perro para morderle los huevos si se le ocurre tocar algún botón. Muchísimas gracias.